Muy buenas a todos, ¿qué tal familia? Espero que todos muy bien, como siempre. Hoy vengo a hablaros un poco de, podríamos decir que el plan que yo preveo que puede que tenga un poco en mente Mark en los próximos años, pero años cercanos, estoy hablando de un plazo de 2026, 2027, un plazo de los dos próximos años que tenemos por delante. El regreso de Márquez en el 2025, ¿no? Pues no ha sido simplemente podríamos decir, una recuperación deportiva, ¿no? Después de esos años de incertidumbre, sino que creo que ha sido sobre todo la reaparición de una figura que vuelve a dominar absolutamente el campeonato y que entra en una fase de su carrera donde cada paso no es que realmente parezca estar calculado, sino que creo que está ciertamente y absolutamente calculado por su protagonista, por Mark, ¿no? Cada decisión creo que está cargada con cierta intención, cada movimiento, ¿no? Responde a una visión posiblemente un poco más amplia que, que el mero presente o que lo que nosotros mismos podemos llegar a creer. Mark ya no solo compite por ganar carreras, y esto es una cosa que creo que tenemos que tener todos muy en cuenta a la hora de hablar de la figura de Marc Márquez actualmente en el campeonato. Compite por cerrar un poco la historia más ambiciosa que haya podido tener un piloto en MotoGP, ¿no? Sobre todo con ese arco narrativo que nos brindó. Como siempre digo, la mala suerte para él, pero a nivel periodístico, a nivel relato, todo ese arco de la lesión de Mark, esos años de sufrimiento y demás, convierten, ¿no?, la figura de Mark en otro nivel, ¿no? Lo alzan a un nivel pues superior, y creo que eso al final pues es también gracias a, como digo, una lesión que por desgracia para él le tocó sufrirla, por desgracia de los aficionados nos tocó pues perdernos al mejor Mark durante un tiempo. Creo que algunos de los puntos que voy a decir aquí y ahora del que considero que es el plan de Mark los tendría ya más que superados, la verdad. Si pues sí, creo que sí. Si no hubiese tenido esa lesión, pero la realidad es la que nos toca, ¿no? Al final, hablar de su futuro no es, creo, especulación. Creo que es identificar un poco, en cierta forma, las líneas que él mismo, de mayor o menor medida, ha dejado un poco de entrever, ¿no? Las prioridades que se han ido ordenando con cierta precisión y los objetivos que se han vuelto, pues, alcanzables. Objetivos que incluso puede que se vuelvan hasta cierto punto inevitables. Lo que Mark en cierta medida está configurando no es una colección de retos, es un plan que cuando se observa en conjunto creo que refleja la segunda gran obra de su carrera, la de completar el legado más grande y completo que pueda tener un piloto, por lo menos de la era, ¿no?, actual de MotoGP. Ahora que vuelve a ser campeón y ahora que su cuerpo vuelve a responder, más allá, obviamente, de esta última lesión que ha tenido, ¿no? Pues creo que Mark ve que el horizonte por delante y esos números, esos registros, esas cosas que quizás, como él dice, no tiene por qué, ya él ha demostrado, ¿no?, que puede hacerlo, que lo ha hecho, está en paz consigo mismo, pero no nos podemos engañar. Estamos hablando de uno de los deportistas con más ambición de la historia, ¿no? Uno de los deportistas con más hambre, ¿no? Un killer a la hora de hablar de registros. Y tengo cero dudas de que, aunque no tiene que convertirse en obsesión, y no creo que lo sea, creo que obviamente tener al y rozar un poco con la punta de los dedos ciertos números, ciertos registros históricos, ¿no?, que pueden agrandar un legado ya absolutamente increíble a la altura de muy, muy pocos, pues creo que es algo que es posible, ¿no?, que se tiene que ver, que lo vislumbrará como una posibilidad, obviamente. Es un tío muy listo. O sea, que no hace falta que digamos que obviamente es algo que sabe. Al final, en cierta forma, la lista de prioridades puede parecer simple en apariencia, pero es absolutamente monumental en alcance. Diría que el
primer punto, el primer gran punto que sostiene lo demás, es el tema de la recuperación. No es una lesión tan grave, ni muchísimo menos, ¿no? Como la que ha tenido en el pasado Mark. Es la última lesión producida por cuando el golpe que le da Marco Bezzecchi en Indonesia, y después, pues, el maldito escalón en la grava, que es lo que realmente, ¿no? Al final le agrava absolutamente todo. Le agrava nunca mejor dicho, ¿no? Pero creo que el primer punto tiene que ser volver en esa recuperación, ¿no? Ese primer punto del plan, recuperarse absolutamente. Porque, bueno, ya sabemos que al final esto tiene que ser, en cierta forma, la base, ¿no? Es tan esencial como inevitable, ¿no? Recuperarse al 100% físicamente. La caída de Indonesia fue, en cierta forma, el recordatorio más crudo de que, aunque Mark ha renacido absolutamente deportivamente, pues una lesión como esta te puede cortar, ¿no? Una temporada brillante que, por suerte, ya había cerrado el fin de semana anterior con el Campeonato del Mundo en Motegi. Pero puso un poco en pausa, ¿no? El impulso emocional de lo que llevábamos de año, ¿no? Y puso en pausa el haber agrandado unos registros durante la temporada que, la verdad, no me habría sorprendido que hubiese llegado a los 700 puntos. La verdad. No fue, por suerte, una recaída en su brazo derecho. Fue un episodio distinto. Pero bueno, la lesión, aunque lo apartó de las pistas, pues le obligó, ¿no?, a observar el final del campeonato desde fuera, ¿no? Pero lo importante no es en sí la lesión, lo importante es el plan para salir de ella. Es un plan que ya está definido, es un plan que está siguiendo los caminos correctos, es un plan que por ahora todo está yendo bien a cada revisión que se está haciendo. El plan es subirse antes de llegar a Malasia ya en moto. Pero para mí, este primer punto, yo diría que el objetivo no es simplemente estar recuperado. El objetivo no es solamente estar presente, mejor dicho, ¿no?, en los test de Malasia, sino que creo que el objetivo es volver sin limitaciones, sin gestos de preocupación, ni de precaución, sin un veremos cómo respondes, sin la sombra de la duda, ¿no?, que ha marcado otros regresos, ¿no? El 2026 tiene que comenzar con un Mark sano, agresivo, seguro, completo, un Mark que no esté condicionado, sino que esté liberado. Creo que ese es el punto cero de cualquier ambición futura de las que vamos a hablar en el plan. El siguiente, que creo que a nivel deportivo lo sostiene todo, ¿no? Creo que es la renovación con Ducati. Creo que es la renovación. Nadie en el paddock duda de que el contrato que Mark firmará será una pieza clave no solo para su futuro, sino también, pues, un poco para la propia arquitectura competitiva del campeonato, ¿no? Porque tras un 2025 que roza lo irrepetible y que probablemente sea uno de los años más completos jamás producidos por un piloto en la historia, pues claro, Ducati ya no ve a Mark como un invitado de lujo, ya no lo ve, ¿no?, como un, bueno, como sí, tenemos a dos grandes pilotos y tenemos, no. Ducati lo ve ya como ese elemento central de su proyecto. La renovación no creo que sea para nada un trámite administrativo, sino que realmente es un acto estratégico, ¿no? Ducati sabe que con Márquez lo ha ganado todo este año, pero también sabe que lo puede perder si no lo reta, ¿no? Si no lo empuja, si no le ofrece una plataforma que está a la altura del tipo de ambición que un 9 veces campeón del mundo en búsqueda del 10º, pues le pueda dar, ¿no? Necesita ese tipo de ambición que mueva a un campeón así, ¿no? Y Mark, por su parte, entiende que Ducati a día de hoy es la moto más completa, más metodológica. Tienen a Gigi Dall'Igna, que eso siempre te da un plus de seguridad, ¿no?, de que la moto va a ser buena, ¿no? No solo es la fábrica que le ha permitido volver, es la fábrica que puede acompañarlo hasta el final del plan, ¿no? La renovación creo que no se medirá únicamente en cifras económicas, la verdad. Dudo bastante que se mida sobre todo así. Creo que se va a intentar medir en ciertas garantías deportivas, ¿no? En capacidad de evolución, en estabilidad técnica, bueno, en esa alianza emocional también, ¿no? Que ya no es una imitación de esa alianza emocional que había en Honda, sino ciertamente creo una identidad propia.
Esto, como he mencionado antes, ¿no? Es la ambición, ¿no? De 9 veces campeón del mundo, me llega al siguiente punto. El 10º título, ¿no? Que creo que es la frontera emocional de toda una generación, ¿no? Creo que es un punto que en cierta forma no es un... El título no es una obsesión, conseguir el 10º, pero creo que es, como he dicho antes, algo pues que cuando ya se vuelve posible, cuando tienes el 9º, ya solo puedes ganar el 10º. Ya lo tienes ahí, ya está, que lo ves tan cerca. Encima sabes que estás en una posición en la que, hombre, posiblemente depende de las manos de Mark el año que viene, que se consiga, ¿no? Cuando la narración del deporte coloca a alguien tan cerca de una frontera histórica como esta, ¿no? Pues la historia muchas veces suele empujar hacia ella y otras veces, como le pasó a Valentino, no llega, ¿no? El ansiado 10º título que siempre creo que se quedará como esa espina clavada para Valentino y para sus aficionados, ¿no? También en cierta forma, ¿no? Mark ha tenido que escuchar muchas veces, y es normal, yo creo que también bueno, pues por los aficionados, por sus fans, por sus seguidores, por el aficionado general también, oye, pero ¿cuánto le queda? Oye, ¿conseguirá Mark el 10º título? Cuando a lo mejor todavía Mark no había conseguido ni el 9º, ¿no? Como este año, o sea que aún quedaba margen por delante para poder estar hablando de un Mark luchando por el 10º. Pero claro, ahora sí es realidad. Ahora sí lo siguiente de Mark es un 10º título. Con lo cual, ahora sí, eso se tiene que poner sobre la mesa y ya os digo yo que va a escuchar este año 1001 vez en entrevistas y demás esa cosa de el 10º título, ¿no? Porque, hombre, creo que es un número que, que es que fijaros, ¿no? Es que ni Valentino consiguió llegar, ¿no? Con la carrera que tuvo Valentino. Con lo cual sería algo absolutamente increíble, sobre todo porque sería el primer piloto, ¿no? De la era más moderna del motociclismo. Y con esto no solo me refiero a MotoGP, me refiero también a esos 80, 90 pilotos de estas generaciones más modernas en conseguir llegar a esos números, ¿no? Creo que ese número a estas alturas no representa únicamente un título más, ¿no? Es una afirmación de continuidad después de el abismo que ha pasado, esa victoria espiritual, una conclusión narrativa, ¿no? De la historia deportiva de una generación. El 10º además colocaría a Márquez en un territorio que nadie ha pisado en la era moderna, como digo, ¿no? El de dominar pues 2 fases distintas de su carrera. Antes del accidente y otras después del accidente, que eso también creo que es una cosa que es bastante interesante, ¿no? Que no sea simplemente un título suelto, el del 2025, sino que quizás puedas seguir ganando algún título más y al final tener como 2 eras distintas de dominio, ¿no? Así que bueno, él ha regresado para construir y Ducati lo sabe, ¿eh? Está diseñando, yo creo que también en Ducati posiblemente o están también pensando en darle las armas necesarias a Mark para poder conseguirlo en el 2026, ¿no? Después tenemos, claro, aquí hay un puntito que no sé si es, no sé qué es más difícil. No sé qué es más difícil. Si conseguir el 10º título o el objetivo que voy a decir ahora. Yo creo que... no sé vosotros lo que pensaréis, me lo dejáis en la caja de comentarios, a ver qué es lo que pensáis vosotros de esto. Pero el tercer punto, para mí, es... Bueno, porque he hecho punto cero, ¿vale? Punto cero, punto uno, punto dos, punto tres. Sería para mí superar a Valentino y a Agostini en victorias. Ese yo no sé si es más difícil que incluso conseguir el 10º título. Son varias victorias. No son muchísimas. O sea, es muy posible que pueda conseguir. Bueno, muy posible no. Voy a decir que es posible que se pueda conseguir. Obviamente, si va a ritmo de lo que hizo en el 25, no sería raro. Pero no tampoco es una cosa muy fácil. No todos los años haces años así, ¿eh? Y creo que para algunas personas incluso le pesan un poco más a la gente las victorias más que los títulos, ¿no? Porque, bueno, es un poco un termómetro más grande de dominio puro, ¿no? El indicador de ese talento constante, reflejo de un piloto que semana tras semana pues impone su ritmo, su técnico, su superioridad, ¿no? Ya Mark está obviamente en esa conversación, está ahí junto a Valentino y a Agostini, no está lejos, pero claro, superarlos es otra cosa, ¿no? Superarlos no es únicamente una cuestión de prestigio. Creo que es cerrar algunas discusiones de manera absolutamente definitiva, aunque obviamente con un 10º título, ya digo yo, para mí por lo menos no hay discusión.
como digo siempre, para mí es el mejor piloto de la historia. Como piloto sobre una moto, para mí es el mejor piloto de la historia. Pero, claro, yo entiendo que haya ciertos debates que se pueden seguir manteniendo. Y está en manos de uno, porque ni Agostini ni Valentino pueden seguir sumando, está en manos de uno, pues intentar llegar y cerrar esos debates también, ¿no? Al final, como digo siempre públicamente, un personaje como Mark puede decir que los números, que eso es más cosa de los periodistas y demás. Eso es mentira. Eso lo sabe todo el mundo, que eso es absolutamente mentira. Está claro, como digo, que no va a ser una obsesión de Mark, ni mucho menos. Él ya tiene un legado increíble, ya después de decisión de cada uno. Y como digo siempre, los que piensan que Valentino es el mejor piloto de la historia, lo van a seguir sintiendo. Los que piensen que Agostini es el mejor piloto de la historia, lo van a seguir sintiendo. Y los que piensen que Marc Márquez es el mejor de la historia, lo van a seguir sintiendo. Independientemente de lo que haga uno u otro, muy probablemente poca gente va a cambiar de opinión con respecto a esto. Otra cosa será generaciones futuras y demás, cuando se hable de Marc, cuando se hable... Veremos dónde se sitúa ese debate. Pero... que Mark no se obsesione, yo creo que está claro, como digo, ya tiene un legado, pero obviamente, oye, hay números, hay datitos que uno siempre quiere. No me puede decir nadie que no. Sería, yo creo, que engañarnos a nosotros mismos. No somos bobos, ni tampoco Mark. Mark puede decir lo que sea, que obviamente al final él, pues ante la prensa, públicamente, no va a decir, sí, quiero superar. Pero obviamente es una motivación más. Y yo creo que es una motivación muy grande y muy buena. Y cuidado, un Mark con motivación y no una motivación cualquiera, ¿eh? Una motivación de un 10º título, una motivación de ser el que más victorias tiene, ojito. Porque esto me trae además al siguiente punto, que claro, es un punto que ha creado en cierta forma Dorna y Liberty Media. ¿Y por qué este punto lo han creado Dorna y Liberty Media, no? Porque aunque no dependa directamente de Mark, sí juega a su favor. Porque Dorna y Liberty, Liberty ya sabéis, es ese grupo inversor, ¿no?, que se ha hecho dueño de MotoGP, que ya desde mitad de temporada están operando, aunque los que llevan toda la gestión de esto va a seguir siendo Dorna. Pues ya sabéis que han empezado a tener en consideración pues separar la contabilización de los títulos, ¿no?, de MotoGP con respecto a los de las categorías, de antiguamente 125, 50, 50, 80, todas las categorías que teníamos antes, antiguamente, y ahora solo cuentan ellos, por lo menos a nivel, podríamos decir que de televisiones, de broadcasters y demás, lo que empiezan a contar son los títulos de la categoría reina, ya sea 500, ya sea MotoGP, ¿no? Y claro, es una maniobra que más allá de un impacto a nivel mediático de números y demás, pues puede redefinir la historia narrativa de este deporte, porque todo el mundo siempre hemos dicho los títulos totales, ¿no? Además, por eso muy acertadamente salió el equipo de Mark cuando ganó Mark el título con ese More Than a Number, ¿no? Más que un número, ¿no? Ese noveno título de Mark. Así no tienes que poner ni noveno ni séptimo. More Than a Number. Y claro, en ese escenario, Marc Márquez está a un título de igualar al primero en la lista. Entonces, 1 y a 2 de convertirse en el piloto con más títulos de la categoría reina. Y además sería lo que se diría entonces siempre cuando se sacase según el nuevo criterio oficial, claro. Según el nuevo criterio oficial. Y ese escenario no es un escenario menor, la verdad. Es una puerta abierta que permite de manera legítima convertirse en el número 1 del motociclismo. Entonces va a ojos de Liberty y a ojos de lo que se empezará a vender a partir de ahora en el Campeonato del Mundo. Sería conseguir el 10º este año, que superaría a Valentino Rossi, y a la vez igualaría en títulos de la categoría reina a Agostini. Y si en el 27, 28, lo que sea, no sé cuánto tiempo está la marca, ganase otro título más, se quedaría en solitario Marc Márquez como el piloto con más títulos en la historia de la categoría reina. No me digáis que esto no puede ser una motivación más a seguir. Yo creo que las motivaciones tienen que venir año a año. Este año será el 10º, e igualar a Agostini, pero conseguir ese 10º título y superar a Valentino. Pero no me digáis que el saber que estás ahí cerca, ¿no?, de convertirte en el más grande de la historia en la categoría reina,
no puede ser parte de la ambición. Estoy convencido de que en cierta forma lo es, aunque se vaya de año a año, como digo. Los objetivos son más o menos realistas según lo cerca o alejado que estés. Y Mark ahora mismo está cerca. Está cerca. Y yo creo que eso al final es un plus. Creo que al final, cuando se observa un poco todo en conjunto, vemos que el plan de Mark, el plan que, ya digo, no me lo ha dicho Mark, es el que yo entiendo, el que yo le veo a Marc Márquez, no es un mapa cerrado, es un camino. Un camino que se ha reactivado después de un 2025 absolutamente inconmensurable, ¿no? Un camino que él mismo parecía dudar en cierta forma, y él mismo lo reconoce, ¿no? Si podría volver a recorrer. Un camino que ahora recorre no solo con hambre, sino con una madurez que quizás nunca había tenido. Renovar con Ducati, cerrar esa lesión, ganar el 10º título, superar a Rossi y Agostini en victoria, convertirse en el número 1 de forma oficial de la categoría reina. Todo está alineado, todo es posible, todo depende, en cierta forma, de él, si tiene las armas adecuadas, ¿no? El plan de Márquez no es una ambición exagerada para nada, porque lo tiene ahí cerca, es una historia en construcción, que habrá que ver si se llega o no. Lo mismo no se llega, lo mismo no se llega, pero desde luego está por el buen camino. Y claro, lo más importante es que parece que tiene... La sensación es que en el 26 por lo menos tendrá los medios, la moto, el equipo y desde luego posiblemente estamos ante el Marc con mayor claridad mental de toda su carrera, ¿no? Algo que al final también te da la experiencia. El 2025 fue ese regreso deportivo, ese renacimiento, ¿no? de Marc Márquez después de tantos años de sufrimiento. 2026 y los siguientes años pueden ser los años en los que vemos cómo se cierra un legado que quede absolutamente en lo más alto de la historia del motociclismo, por lo menos del motociclismo moderno. Porque al final Marc vuelve para competir, Marc vuelve para demostrar que puede volver a ser competitivo, volver a ganar. Pero Marc también, en cierta forma, ha vuelto para definir, ha vuelto para completar la historia del motociclismo desde el único lugar desde donde se puede escribir. Y ese sitio es la pista, donde Marc se desenvuelve mejor que nadie. Así que veremos cómo, bueno, en unos meses vamos a ver el comienzo del que puede ser un año para la historia de nuevo. Es que es increíble, con Marc ya pasa un poco esto, ¿no? 2025 fue el año de... va a ser histórico porque de una forma u otra vamos a ver el renacer de Marc, ¿no? Puede que gane el título, puede que no. Lo más seguro es que sí, lo consiguió. Año absolutamente histórico para Marc y para el motociclismo. El regreso del Rey. El 2026 puede ser también un año increíblemente histórico porque estaríamos hablando de un piloto intentando conseguir un 10º título. Y lo que significa también en superar a rivales históricos suyos, ¿no? Esos grandes duelos. Lo que significa en todo lo que he mencionado en este vídeo, quedarse tan cerca, ¿no? Igualar a Agostini en títulos de la categoría reina, quedarse cerca, ¿no? De superarlo. Todo eso junto hacen que tengamos un 2026 con un plan, por lo menos para los aficionados apasionantes, siguiendo el plan de Marc Márquez. Mil gracias a todos, como siempre, por escuchar este vídeo, por escucharme. Espero que os haya gustado. Lo único que os pido es que le deis like al vídeo, que le deis al botón del hype, que ayuda muchísimo. Lo único que le deis al botón del hype, que ayuda mucho a que llegue a más gente también este vídeo. Y que si no estás suscrito, pues que te suscribas, que también ayuda mucho, mucho, mucho. Mil gracias de corazón. Nos vemos en el siguiente vídeo.